a mi colega, periodista, productor, amigo del Canal 13 de la televisión de Israel. Agradecerle a Gabriel Astrosky por las atenciones que tuvo para con nosotros en una visita que hicimos el mes pasado por Israel y a su canal de televisión. Yo se lo dije a él de manera personal que durante el conflicto con Irán, la referencia que teníamos nosotros en materia informativa de cómo se desarrollaba eran precisamente ellos. ¿Qué tal, Gabriel? Qué gusto saludarte y agradecerte la aceptación de estos minutos, porque sé que en breve irás a programa también tú en la televisión. Hola Aldo, gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias por la presentación y la verdad que es un gusto poder estar hablando hoy contigo nuevamente. ¿Cómo En va medio todo? de un día bastante difícil, ¿verdad? Porque, y por eso me interesaba también platicarlo contigo, porque casualmente 7 de octubre se conmemoran 2 años de esa masacre en Israel perpetrada por Hamas y que da inicio a todo este conflicto que hoy tiene al mundo dividido en opiniones, pero muy pendiente de lo que pueda suceder también en las próximas horas. Que en medio del dolor, que sin duda alguna representa para la nación israelí, ¿qué actividades en homenaje, conmemorativas, se han desarrollado este día? Bueno, vos sabés que es una jornada muy especial, Aldo, porque aquí ya son las 10 de la noche Sí. y ha sido una jornada que por un lado encierra y enmarca todo lo emotivo y lo sentimental de esta jornada, de esta fecha. Son 2 años del comienzo de la guerra, 2 años de la masacre que perpetró Hamás. Y por supuesto que el reclamo sigue siendo el mismo. Todavía hay 48 secuestrados que están adentro de la Franja de Gaza. En el día de hoy, a lo largo de toda la jornada, han habido determinados actos, todos organizados por la agrupación de familiares de los secuestrados. Sí. Vos sabés que aquí el año pasado, en lo que fue el primer aniversario de la guerra, se decidió de común acuerdo entre el gobierno y los familiares, justamente para no politizar o para no teñir de política todo un acto que debe ser netamente sentido a nivel familiar. Se ha decidido que el 7 de octubre quede como el día en el cual los familiares hacen el acto que consideren o los actos que consideren durante esa jornada y que el gobierno deja pasar la fecha a lo que es en el calendario hebreo la festividad de Simchat Torah, que es Ajá. justamente la festividad que se estaba desarrollando, que se estaba llevando a cabo el 7 de octubre del 23. Por supuesto que el calendario hebreo, al ser lunar y no solar, entonces tiene una variación de día año tras año, y este año tocará que sea entonces el próximo 16 de octubre. Ahí sí el gobierno oficialmente realizará un acto en conmemoración. Hoy han habido actos en la zona de la Fiesta Nova a las 11 de la mañana y en los alrededores de todos los kibutzim también en el sur del país. Y en este momento, en un parque, en uno de los parques más grandes, si no el más grande de la ciudad de Tel Aviv, se está desarrollando el acto central, que es un acto en el cual están todas las familias y bastantes invitados más, pero por lo menos 20.000 personas acreditadas para estar en un recital claramente por lo que podríamos denominar en castellano como un recital por la memoria, donde se están llevando a cabo diferentes números artísticos, todos relacionados con cada uno de los o secuestrados que todavía están adentro de la Franja de Gaza o secuestrados que han sido asesinados durante estos 2 años de la guerra. Y te decía que este es un momento, es un memorial en un momento bien específico y de mucha atención, porque se está en espera de saber si al fin se entregan a los rehenes, se entregan a los secuestrados, si se procede por parte de Hamas a la aceptación total del plan de Donald Trump para concluir con este doloroso capítulo de la historia, no solo de Israel, sino también del mundo. Bueno, vos sabés que en este momento es justamente lo que genera más ansiedad y lo que genera más expectativa, Aldo,
justamente cómo avancen las negociaciones que desde el día de ayer se están desarrollando en la ciudad del Cairo, aquí cerca, en Egipto, En Egipto. entre la delegación israelí, la delegación de representantes de, llamémoslo de alguna manera, el buró político de la agrupación terrorista Hamás, y por supuesto con la presencia de representantes de los mediadores de Qatar, de Egipto. Se espera que mañana llegue al Cairo Steve Witkoff, el representante de Donald Trump, y que también lo haga una delegación de representantes de Turquía, que hasta ahora no han estado en ninguna de las mediaciones, me refiero directamente a Turquía, no ha estado en ninguna de las mediaciones a lo largo de estos 2 años, pero de alguna manera Trump intentó también incluirlos, adosarlos a lo que sea cualquier tipo de negociación. Ahora, la expectativa es muy grande y la ansiedad crece minuto a minuto porque es muy poca la información que está llegando aquí justamente para no generar falsas expectativas. Pero claro, el deseo de no generar falsas expectativas es por parte del gobierno israelí, del gobierno de los Estados Unidos, pero los que no se limitan al silencio confidencial de la mesa de negociación son los representantes de Hamás que, por ejemplo, hace un rato ya salieron a declarar a uno de los canales árabes, a Al Jazeera, que el último de los secuestrados será entregado recién cuando se concrete la salida total del ejército israelí de la Franja de Gaza. Y es un punto muy sensible Aldo, porque como tú sabes bien, esto no era lo planteado ni por Trump la semana pasada cuando le presentó el plan de 20 puntos a Netanyahu en la ciudad de Washington, ni tampoco cuando Hamás dio la respuesta por parte suya el pasado viernes, donde dijo que estaban de acuerdo con liberar a todos los secuestrados de una tanda sola y que después de eso estaban dispuestos a sentarse a negociar en lo que fuera a derivar en el final de la guerra y en la salida del ejército israelí de la Franja de Gaza. Ahora, de esta manera genera un bastante temor a lo que pueda llegar a ser la postura de Hamás. Claro, totalmente de acuerdo. Tú como periodista, ¿cómo lo ves? ¿Se va a cumplir por parte de Hamás? ¿Se está dilatando esta situación? Donald Trump dijo hace 2 días que no toleraría mayores retrasos. Estamos viendo también imágenes del kibutz de Nir Oz, que fue justamente donde todo comenzó, fronterizo ahí con la Franja de Gaza, y que pues fuimos testigos de la destrucción y las muestras, las señas de la masacre. Tú como periodista, ¿cómo ves los acontecimientos que se vienen en las próximas horas? Mira, Aldo, la verdad que es muy difícil dar una opinión concreta, te podría decir, porque la objetividad periodística y la subjetividad de cualquier ciudadano en este momento se mezclan y mucho. Sí. Digo, como ciudadano, y no puedo dejar de opinar como tal, espero poder esta vez confiar. No nos olvidemos que estamos en manos de un grupo terrorista, no es un conflicto bélico, y vale la pena recalcarlo, no es un conflicto bélico entre 2 países donde en definitiva hay una postura diplomática que se puede poner en juego en algún momento, digo, sin ir más lejos. En algún momento habrá que hacer valer la diplomacia entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Son 2 países. Hamás no representa ni a los palestinos, ni a la autoridad palestina, ni mucho menos a lo que vaya a ser la creación del futuro Estado palestino. Por lo cual, en definitiva, estamos hablando que por un lado hay un Estado reconocido, democrático, que puede tener sus discusiones y que valen todas las opiniones respecto de si el ejército está actuando de manera loable o no. Digo, son opiniones personales de cada uno, pero que en definitiva se trata de un país que se atiene a derecho del derecho internacional. Y por el otro lado hay una organización terrorista que evidentemente una vez más logra hacer lo que quiere. Entonces, es mucha la expectativa, insisto, para todos a nivel personal también, y las ganas de poder confiar en que esta vez realmente se concrete tanto la liberación, por supuesto, y sobre todo la liberación de los secuestrados, y por supuesto también el final de la guerra. Pero por el otro lado, objetivamente, cuando leemos las últimas noticias, esto que te contaba recién, las declaraciones de Hamás, que
cuando nos llegaron hace cuestión de 2 horas, se daban como rumores extraoficiales, pero que en definitiva hace 1 hora aproximadamente salieron publicadas por un medio como Al Jazeera. Y la verdad que da bastante temor, porque Sí. digo, evidentemente sí debemos empezar a pensar que existe una posibilidad muy alta de que Hamás esté nuevamente utilizando toda esta, toda esta apuesta del plan de Trump y de la aceptación no solamente de Israel, sino también de los países árabes vecinos en la región, para volver a salirse con la suya y dilatar una vez más la situación. Sí, que esto sería contraproducente y que prácticamente avalaría a Israel para culminar con la operación que había iniciado, de acuerdo a como lo había planteado Trump. Bueno, eso es algo que también genera mucha expectativa, Aldo, porque tú sabes, estamos en vísperas de la entrega del Premio Nobel de la Paz y hay una probabilidad muy alta o se corre el rumor de manera muy precisa respecto de que Donald Trump podría llegar a ser el merecedor El del merecedor. Premio Nobel de la Paz. Y entonces, si eso fuera a ocurrir, habrá que ver si una vez recibido el premio, Trump sigue insistiendo, como dijo hace una semana, que da vía libre a Israel para poder terminar a nivel militar con Hamás en la Franja de Gaza en caso de que este plan se caiga una vez más. Estamos en estos momentos, son, como decimos aquí en la zona, Aldo, son momentos de muchísima tensión en la Sí. cual tal vez incluso en la objetividad periodística nos pasa que pensamos o decimos o damos al aire alguna información y que minutos después tenemos que desdecirnos porque va cambiando todo minuto a minuto. Las familias, ¿hubo algún mensaje hoy de parte de las asociaciones de familiares? ¿Un mensaje dirigido a el Estado, a las negociaciones? ¿Un mensaje específico para el rápido retorno de sus familiares? Sí, y lo está viendo desde hace bastante tiempo, digo, la Sí. postura de los familiares en reclamarle al primer ministro Netanyahu un cese al fuego y un acuerdo total e inmediato que libere de una vez y para siempre a todos los secuestrados, es algo que los familiares vienen sosteniendo hace bastante tiempo y a lo cual reforzaron luego de conocida la propuesta de Trump el lunes de la semana pasada y de la respuesta de Hamás conocida el pasado viernes. Vos sabés que el sábado, como cada sábado, se realizó en la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv el acto semanal donde suelen hablar o familiares o incluso algunos secuestrados que han regresado del cautiverio a lo largo de estos 2 años. Y lo que se vio fue una plaza tremendamente, multitudinariamente llena de gente, pero con mucho más presencia que de costumbre. Se habla de aproximadamente entre 150.000 y 200.000 personas que estuvieron en Tel Aviv el pasado sábado y que también llamó la atención mucho que en todos los carteles que tenían los familiares, los típicos carteles con algún tipo de frase o de dicho, estaban en la gran mayoría agradecimientos al presidente Trump, diciendo: Trump, usted es el presidente, el único que puede lograr una solución, agradeciéndole de manera totalmente firme. A lo que también debemos aclarar que es el mismo Trump que desde que asumió en la presidencia, antes de asumir la presidencia, había dicho: si para el 20 de enero, que es el día que él asumió el cargo, no están todos los secuestrados liberados, entonces Gaza va a arder. Y Sí. evidentemente Gaza no ardió y todos los secuestrados no volvieron. Entonces, también hay como una postura de los familiares, perdón, de confiar en Trump y entender que es la única persona en la que pueden confiar, pero que hasta ahora tampoco completó el trabajo que había prometido completar. Sí, y de hecho, bueno, puso un plazo, ¿verdad? Que se venció ya. Él dio un plazo hasta el pasado domingo a las 6 de la tarde, que se venció, pero con la apertura supuestamente de Hamas para negociar, pues se abrió ese plazo.
Yo quiero preguntarte, porque es algo que lo platicamos allá y quiero preguntártelo aquí directamente, porque el mundo parece estar dividido en dos discursos, ¿verdad? Unos dicen, bueno, es que, ¿por qué Israel no hace un alto al fuego? ¿Por qué Israel no hace un alto al fuego? Eh, ¿Tú crees que Israel debería de hacer un alto al fuego al margen de si se logran o no los acuerdos? ¿O a qué riesgo se expondría Israel si hace un alto al fuego como muchos están pidiendo? Mira, Aldo, yo creo, y es cierto, lo hemos hablado, hemos tenido la posibilidad de charlarlo juntos aquí en Israel. Yo creo fervientemente que el mundo no debe olvidarse, y sobre todo en una fecha como hoy, quién es el que empezó la guerra, cómo fue que comenzó esta guerra. Esto no fue una guerra que Israel decidió comenzar ni que planificó comenzar, sino que fue una guerra que se le impuso. Hasta hay mucha gente, me da gracia cuando escucho que mucha gente decía, hasta el 6 de octubre había un alto al fuego. Y yo digo, no, no había un alto al fuego, porque directamente no había fuego. No había Hasta fuego. el 6 de octubre, hasta el 7 de octubre a las 6:20 de la mañana, no había fuego entre Gaza e Israel. Y en definitiva lo que pasó, y lo que pasó fue una masacre. No se le puede prohibir a un Estado democrático defender a su ciudadanía, sobre todo cuando del lado de enfrente tenés plantado a una organización terrorista que desde su carta fundacional dice que quiere la eliminación del pueblo de Israel, desde su carta fundacional habla de desde el río hasta el mar, y tal vez mucha gente repite esta frase y no lo entiende, pero cuando uno habla desde el río hasta el mar, habla desde el río Jordán, que está en el extremo este de Sí, Israel, hasta el mar Mediterráneo, hasta el que está en Mediterráneo, el sí. extremo oeste. Por lo cual, cuando se dice desde el río hasta el mar, se está hablando de que todo Israel desaparezca. Entonces, cuando una situación se plantea de tal manera, no se puede pedir a un país, sobre todo cuando estás hablando de un país que tiene uno de los 4 ejércitos más grandes y poderosos del mundo. No se le puede pedir a un país democrático que no defienda a su ciudadanía. En definitiva, es la tarea del ejército de Israel y del gobierno de Israel defender a todos los ciudadanos de este país, como la es de cada presidente y de cada ejército de cada país defender a su ciudadanía. Podemos discutir y seguramente haya muchas voces, seguramente no, las hay, muchas voces que hablan de o excesos, o digo, en definitiva, a ver, hay una lectura, y por lo menos es la lectura que yo sostengo desde hace 2 años, y es que esta guerra no solamente podría haberse evitado, sino que también podría haberse terminado el 8 de octubre, un día después de que empezó. Era tan simple como que jamás deponga las armas, devuelva a los que entonces eran 255 secuestrados y se terminaba el asunto. Pero jamás no hizo eso, siguió bombardeando a Israel. Hezbollah se adhirió y siguió bombardeando a Israel durante casi 1 año y medio. Los hutíes en Yemen siguen disparando hasta hoy. Hoy en Eilat, en la ciudad más austral que tiene Israel, que limita con Jordania y con Egipto, recibió 4 disparos de drones de los hutíes en el Yemen, que llegaron varios a impactar en la ciudad de Eilat, la ciudad costera de Eilat. Entonces, no se puede pedirle a un Estado democrático que no se defienda. Y cuando uno habla de la lectura de muchos respecto de un supuesto genocidio o un supuesto caso de hambruna, yo creo que me animaría a querer creer que quienes hablan de eso hablan por ignorancia, porque cuando se habla de genocidio, muchos mencionan la palabra tan rápidamente y tan libremente, sin tener en cuenta que la población de la Franja de Gaza no solamente se mantuvo, sino que aumentó desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 7 de octubre de 2025. No se tiene en cuenta la cantidad de camiones de ayuda humanitaria que permanecen en la frontera del lado gazatí y que no son repartidos no por culpa de Israel, que en definitiva es el que los deja entrar, luego de revisarlos, por supuesto, sino que es responsabilidad de Hamás, que una vez más hambrea a la población o que pone a la población como escudos humanos para protegerse a los propios terroristas ante cualquier tipo de ataque. Digo,
ante casos de genocidios que no son, luego que la misma ONU hace menos de un año tuvo que salir a reconocer que los números que se estaban validando de supuestos muertos en la Franja de Gaza debían reducirse por lo menos a la mitad, porque había muchos muertos que estaban siendo incluidos como víctimas de la guerra, pero que en realidad se trataba de personas que tenían enfermedades terminales, incluso adquiridas antes de la guerra o que habían muerto por causa natural. Digo, y que por supuesto, una vez más, repito, todos los números que salen de la Franja de Gaza y en los cuales mucha gente se basa para hablar de un supuesto genocidio, son números que da el Ministerio de Salud de Gaza, que no es ni más ni menos que un ministerio comandado por el mismo Hamás. Entonces, si nosotros vamos a dar por válido un número que otorga un grupo terrorista, lo único que estamos haciendo es validar y darle rienda suelta al grupo terrorista. De acuerdo. Cierro con esto porque sé que tú vas ya a reunirte con tu equipo para tu programa. Hice esta consulta al portavoz del ejército y también a algunos oficiales del ejército con los que extraoficialmente tuve la oportunidad de dialogar. Pero me interesa tu perspectiva como periodista. ¿Por qué se ha alargado tanto esta guerra con todo el potencial militar que tiene Israel? Mira, hay una premisa que Israel planteó, que Netanyahu planteó el mismo 7 de octubre, cuando informó a la población que Israel había entrado en esta guerra, y era dos puntos fundamentales: la desmilitarización de Hamás y la liberación de todos los secuestrados. Sí. Y si bien Hamás, evidentemente, está debilitado, todavía no ha sido eliminado su potencial militar, pero por sobre todas las cosas, todavía hay secuestrados que están en la Franja de Gaza. Y yo estoy seguro que si no han sido rescatados por el ejército hasta este momento, no hablo de liberación, hablo de rescate, si no han sido rescatados por el ejército, no es porque el ejército no sepa dónde están, sino porque sabe perfectamente que están rodeados de terroristas. Y son terroristas a los que no les importa la vida, y son terroristas que abiertamente han dicho, ante la presencia mínima, ante a sabiendas de mínimamente de que el peligro del ejército israelí está cerca de los terroristas que rodean a los secuestrados tienen la orden de eliminar a los secuestrados. Entonces, creo fervientemente, creo que el ejército una vez más sigue extendiendo esta guerra hasta poder realmente eliminar el potencial militar, mucho o poco que tenga, de Hamás, para poder liberar sin ningún tipo de riesgo a los 48 secuestrados, vivos y muertos, que todavía permanecen en Gaza. Sí. Yo te agradezco, Gabriel, que hayas aceptado la invitación, así sobre la hora, porque yo sé que tú vas también, todavía sigues trabajando. No, por favor, sabes que es un placer poder hablar contigo. Pero es un enorme gusto saludarte y agradecerte tu tiempo y bueno, estar siempre en comunicación, que es importante, ¿verdad? Gracias a ti, Aldo, en serio. Es un placer poder hablar contigo y poder llevar un poco de información y de claridad afuera de Israel, en este caso a todos los amigos de Honduras. Y como sabés, y te lo he dicho más de una vez, lo que necesites, aquí estoy para poder volver a conversar. Sí, igualmente, Gaby. Gracias. Un abrazo hasta Tel Aviv, allá donde te encuentras. Un abrazo. Saludos. Gracias a ti. Un abrazo para todos. Gracias al colega, amigo periodista y productor de la cadena televisiva israelí Canal 13, Gabriel Astrovsky, muy amplio, muy informativo sus aportes relacionados a este segundo aniversario del memorial de las víctimas. Más de 1.200 personas fallecieron en este ataque del pasado 7 de octubre del 2023, perpetrado por Hamás, y que aún hoy el mundo está en la incertidumbre de conocer si por fin se entregan los rehenes, se desarma Hamás y se procede a la paz en el Medio Oriente, particularmente, que es la zona de conflicto,
y que ya el mundo siga su curso hacia otros temas, porque pareciera que la ideología política y algunas líneas ideológicas pues están también tomando partido en este tema. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, se ha generado